los negocios siguen pasando entre personas. Podemos automatizar procesos, optimizar funnels y crear campañas digitales millonarias, pero con la confianza. Esa moneda que mueve las decisiones importantes nace cuando nos miramos a los ojos, nos damos la mano y conversamos desde la autenticidad. Y esa energía, esa química que solo surge en el encuentro presencial es lo que impulsa a muchas empresas a crecer, posicionarse y abrir puertas que ningún algoritmo abre por sí solo. Hoy vamos a conversar sobre el poder real de las relaciones públicas y especialmente sobre por qué el networking presencial sigue siendo el corazón estratégico de las relaciones B2B. Y para hablar de este tema tengo una mujer brillante, estratégica y profundamente conectada con el mundo empresarial. Ella es Diana García Osorio. Diana es colombiana y también una gran profesional integral del mundo de las comunicaciones, especializadas en relaciones públicas, marketing, comunicación corporativa y branding. También con experiencia en empresas líderes importantes. Conversando recientemente con Diana en la fiesta del libro y la lectura en Medellín, ella me comentaba que entiende que las relaciones públicas no son un impacto mediático y tampoco es que han muerto, sino que son una especie de construcción de reputación, de confianza y alianzas estratégicas a largo plazo. Pero escuchemos a nuestra invitada, a Diana. Bienvenida. Hola Raúl, muchas gracias, honrada, feliz de estar aquí contigo para conversar de este tema tan apasionante. Gracias, Diana. Y bueno, tú viniendo del mundo de la comunicación estratégica y desde tu experiencia, ¿qué ocurre realmente cuando las personas se encuentran cara a cara en un espacio de networking B2B? ¿Qué cambia con respecto a lo digital? Bueno, cuando las personas se encuentran cara a cara, ocurre algo muy especial que en lo digital pues hoy no logramos todavía replicar, y es que la intuición entra en escena. Los seres humanos somos muy observadores. Entonces, cuando hay un encuentro físico, tú puedes leer en el otro un montón de cosas que en lo digital no. Su tono, sus gestos, sus ritmos y sus silencios, pues que también comunican. Y eso, digamos que activa en ti la capacidad de leer en el otro si es una persona con la que puedes establecer una relación de confianza, si hay afinidad, lo que nosotros aquí en Colombia llamamos la química, si hay o no hay clic con ese otro. Y eso en las relaciones públicas y en el tema del networking es oro. Nosotros hablamos ahora, en los últimos años, no tanto de B2B, sino de B2H. Y es porque detrás de cada marca hay un ser humano y lo que nos conecta es esa humanidad precisamente. Entonces, cuando estamos en la presencialidad, lo que hacemos es ver cuáles puertas que abrimos desde lo digital son o no para nosotros, cuáles son esas puertas que vale la pena que crucemos. En lo presencial aparecen estas conexiones que te menciono y todo cambia desde una mirada, si hay un comentario, tú sabes si es espontáneo, si es calculado, una sonrisa, por ejemplo, son cosas, comportamientos que te dan muchísima información. Lo tangible vuelve las relaciones profundamente humanas y lo humano, como te digo, es lo que sostiene los negocios. Diana, lo que dices toca un punto que yo trabajo tanto y lo hago con gerentes y emprendedores, porque la intuición, yo pienso que no es un misterio. La intuición es una información profunda que el cuerpo, la mente y la experiencia de la gente ya procesaron antes y que la mente racional pone como en práctica, ¿no? Entonces, el liderazgo, sobre todo cuando se está hablando a nivel de la abundancia, de ese liderazgo y la asertividad, hace que la intuición se convierta como un GPS, yo lo digo así como silencioso, o sea, me toca muchísimo lo que comentas y es así. Y fíjate que dentro de eso somos seres humanos y hay un entorno ruidoso porque hay situaciones que pasan en los países, mismas creencias que hay alrededor, pero entonces como una empresa puede hacer uso de las relaciones públicas para diferenciarse de una manera auténtica y humana. Tú hablas justamente de las corporaciones hacia el humano. Exacto. Retomando lo que mencionas, nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos como ahora, pero eso lo que suscita es que el reto es más grande, porque al mismo tiempo nunca había sido tan difícil lograr que nos escuchen. Hay muchísima información. Cuando tú hablas del ruido, sobre todo en lo digital, hay demasiada información, hay demasiada oferta.
hoy las personas tienen muchas más posibilidades de expresar sus opiniones y es a través de esa intuición que yo me conecto con esas personas con las que, digamos que están alineadas conmigo. Ahí también hay otros aspectos como los sesgos de confirmación, que eso es otro tema, que de pronto nos nublan un poquito el criterio y se convierten en ruido, pero digamos que eso desde las marcas es absolutamente poderoso porque nos brinda una oportunidad impresionante de conectar con la otra persona, con sus gustos, con sus sentimientos, con sus emociones y, como te decía ahorita, generar confianza. Las relaciones públicas hoy, los negocios, tú que trabajas con servicio al cliente, sabes que desde la confianza es que se puede construir o no una relación de largo plazo con otra persona, con otra entidad, con un cliente, con cualquier público. Totalmente cierto. Y cuando estamos buscando ese equilibrio entre cultura y estrategia, justamente la confianza, que es un valor que se genera y que se percibe, pero que se tiene que construir también, juega un factor muy importante. Y por supuesto, los gerentes necesitan mucho apoyo porque a veces generar la confianza implica también tener conocimientos, implica también conocer al otro. Y fíjate que hablando de eso, de lo que conocen y saben los gerentes, ¿qué has podido ver tú? Digamos, que, ¿cuáles son esos errores que con frecuencia empresarios o personas cometen cuando asisten, por ejemplo, a eventos, ruedas de networking y que no logran esa conexión? ¿Cómo pudieran prepararse mejor, Diana? Los errores más comunes, yo definiría 3. El primero es no tener clara la narrativa. Bien. Es muy importante no improvisar, porque entonces terminan incurriendo o cayendo en el segundo error, que es hablar solo de sí mismos, ¿cierto? Entonces la conversación termina convirtiéndose en un discurso que se repite y cuando tú haces un intercambio con las otras personas, terminas dándote cuenta que la gente está todo el tiempo con el mismo discurso tratando de venderse. Entonces hay que tener una narrativa muy clara, hay que hablar de mi solución, que es lo que yo te estoy ofreciendo, porque yo, no desde lo personal, no desde mi nombre, no desde mi marca, sino cuál es la solución que yo te estoy ofreciendo a ti. Y el tercer error es confundir contactos con relaciones. No hay que acumular contactos, no hay que acumular tarjetas, no hay que sumar conversaciones, hay que encontrar puntos en común, confiar en la intuición y a partir de ahí definir, establecer y tener muy claro cuáles son las personas con las que cree una conexión real. ¿Cómo se pueden preparar mejor para evitar este tipo de errores? Por ejemplo, es tener un mensaje supremamente claro y es como un tip, como un insight. No necesariamente tienes que tener un discurso preparado, sino un insight de cuál es tu valor, cuál es la solución que tú que estás en condiciones de brindarle al otro. En estos días también estaba revisando como estos temas. Yo estudio permanentemente y estoy convencida de que las estrategias, la estrategia de comunicación, mi estrategia de venta, mi estrategia de relacionamiento, debería partir siempre desde una pregunta. ¿Qué es lo que el otro necesita? Cuando yo llego a un evento de networking, no conozco a las personas que están ahí. Supongo que necesitan mi servicio o lo que yo les ofrezco, pero esa no es una verdad, ¿cierto? Es una suposición. Entonces, cuando yo llego con preguntas, puedo entender lo que el otro quiere, lo que el otro necesita y si lo que yo tengo puede adaptarse a lo que necesita o no. Hay que escuchar muchísimo. A partir de las preguntas se establece un ejercicio muy interesante de escucha, más que hablar y vender y hacer el discurso que mencionaba ahorita, es escuchar al otro y hacer un seguimiento real, ¿cierto? Cuando quedo en contacto con una persona, cuando de verdad entiendo que hay un interés genuino en esta conexión que se creó, es a partir de una intención muy clara, hacerle seguimiento a ese contacto, continuar ahí, valga la pena la redundancia, en contacto permanente para saber entonces qué tipo de conexión se puede crear con esta persona. Conexiones, esa es una palabra clave que has mencionado. El PR, ese es uno de los grandes trabajos que estás haciendo actualmente. Y yo desde mi visión de gerente,
aquí hablo ya como gerente, pienso que los PR tienen una gran importancia, pero también pensamos, y hablo en nombre de varios gerentes, que no es solamente que el PR mande comunicados o gestione medios, ¿no? Sino que a la vez esta persona se vuelva estratégica, o sea, que cumpla ese rol de construir o apoyar a construir la reputación de la empresa o de la marca personal de alguien, abrir puertas. Por allí, hace un año, tuve un gran evento en Caracas y contraté a una PR. Y me decía Raúl, no es solamente la cantidad de medios de comunicación que yo te consiga, de televisión, porque yo estaba loco por salir por la televisión, ¿no? Pero entonces me decía, es también las puertas que te puedo abrir, que vayamos juntos a ciertos eventos, la presencia, o que yo sencillamente te presente a alguien. Y esa conexión entonces va más allá y crea lo que yo entonces empecé a definir como una especie de territorio emocional y relacional en el mercado, que va más allá de redes sociales, va más allá incluso de medios impresos o de medios de comunicación tipo audiovisual. Entonces yo cuando conversaba contigo allá en Medellín, que me encanta, por cierto, Medellín, valga la cuña de esta espectacular ciudad de Colombia, yo decía, wow, o sea, me hizo clic el trabajo que hace Diana porque es así, es algo tan integral, es algo tan holístico y ahí está plasmado eso. Y fíjate que incluso conversábamos y aquí lo puedes comentar. Bueno, pero entonces, ¿cómo está ese relacionamiento entre la comunicación que suele ser presencial y la digital? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves tú actualmente? El equilibrio ideal, digamos, en el networking entre lo digital y lo presencial. Hay que tener en cuenta que estas dos líneas, digamos, estos dos canales no compiten, se necesitan. Debemos hacer un trabajo complementario. Lo digital da visibilidad y te permite tener constancia, generar recordación y quedar como en la memoria de los otros. Lo presencial te permite dar un paso más allá, generar confianza, eh, hacer uso, digamos, como decía ahorita, de la intuición, pero también conectar con el otro a través de su propia intuición. Y tiene una cosa que es maravillosa, que es la cercanía, ¿cierto? Para generar una conexión real debe haber una cercanía con esa otra persona. El equilibrio ideal en sería más o menos como lo digital abre la puerta, lo presencial la convierte en una relación y a través de una comunicación estratégica con intención. Aquí quiero decir una cosa, y es que cuando escuchamos hablar de comunicación estratégica, normalmente pensamos en empresas. No, mi comunicación personal también debe ser estratégica. Cada vez que yo me reúno con alguien, cada vez que tengo una llamada, cada vez que yo redacto un correo electrónico, un post en redes o comento un post de otra persona, yo debo tener muy claro qué quiero que pase a partir de ahí. Ahí es donde debe quedar muy clara la intención, porque esa comunicación es la que sostiene esas conexiones en el tiempo. Si una empresa o una persona integra estos escenarios con coherencia, con su propósito, con lo que quiere lograr, no solo crece, sino que se vuelve relevante para quienes necesita ser relevante, ¿cierto? Para sus públicos con quien quiere hacer negocios, o si son sus públicos internos, entonces, ¿qué quiere que pase con estas personas, con los servicios que estas personas prestan al interior? Cuando son otras personas, entonces, ¿yo qué negocio quiero generar con él? ¿Qué alianza quiero generar? ¿Qué conexión quiero generar con esta persona? Entonces, digamos que lo digital y lo presencial son muy importantes ambas y se complementan y hay que tratar de generar un equilibrio importante. Hay que saber cuándo esa llamada debe convertirse en un café y hay que saber cuándo esa reunión es innecesaria y puede ser simplemente una llamada. Entonces, ahí, cuando tú tienes tu intención muy clara, eres capaz de generar ese equilibrio entre esos dos canales. Grandioso. Ese equilibrio, como tú lo dices, pienso que también se obtiene con la práctica. Pero seguramente estarán escuchándonos personas, gerentes o grandes gerentes de súper grandes empresas como también un emprendedor y se debe estar preguntando, pero ¿cómo hago yo para venderme de esa manera como está diciendo Diana? Y porque no domino ese arte de presentarme al público. ¿Qué consejo le darías o qué primer paso pudiera tener esta persona? Hay que tener en cuenta algo, y creo que medio lo mencioné hace un momento, y es
las personas no conectamos con discursos perfectos, sino con historias que se parezcan a la nuestra o que se parezcan a alguien con quien tenemos una afinidad emocional en nuestras vidas. Entonces, la clave no está en hablar bonito, y lo conversamos tú y yo en algún momento. Sí. No es buscar la perfección, sino, como dije hace un momento, tener muy clara la intención y hablar con sentido. Una presentación efectiva o hablar de mí efectivamente no es una declaración de lo que he logrado, yo soy, como mencioné al principio, terminar hablando solo de mí, sino que es una invitación a conversemos, a que la otra persona sienta que tiene algo en común contigo, y a partir de eso que tenemos en común se generen otras conversaciones y otros temas que permitan que se dé una conexión. Yo diría que hay 3 cosas que son fundamentales ahí para construir, digamos, como ese pitch de venta. Y esto es quien yo soy, esto es lo que yo hago y esto es lo que yo puedo aportar. Aquí la autenticidad es mucho más importante y mucho más persuasiva que la perfección. Porque los seres humanos con la intuición somos capaces de detectar cuando el otro es auténtico, cuando hay autenticidad en lo que me está diciendo, cuando su lenguaje corporal me está confirmando lo que me están diciendo sus palabras, lo que yo estoy escuchando. Entonces ahí es importantísimo, a través de esa intención y de esa autenticidad, transmitir ese mensaje que me permita, digamos, vender lo que yo sé hacer y esa solución que tengo para ofrecerte a ti. Sin duda alguna, ese arte también de servir, de conectar, de inspirar, de transformar. Y esto muy seguramente conecta con el storytelling, porque si tenemos algo que contar también, eso hace que el otro o el interlocutor tome interés en lo que estamos ofreciendo o en lo que somos. Allí es donde está parte de la gran conexión en las relaciones públicas, y eso es lo que estoy aquí yo aprendiendo, como siempre digo con mi invitada Diana. Sin embargo, ¿qué casos o así que pudieras comentarnos o anécdotas referentes justamente a las relaciones públicas? Porque parece que todo fuera chévere, pero a veces no. A veces es como probar, recalcular e ir mejorando. ¿Qué tienes que contar? Claro, si lo puedes contar por acá, por este espacio, pero estoy seguro que eso también nos genera mucho aprendizaje. Bueno, historias, muchas, historias, pero aquí es donde el propósito se vuelve clave. Mira, yo hace poco estuve acompañando una gran franquicia internacional que es muy famosa, muy reconocida, y pues todos estamos en un camino de aprendizaje, como dices tú. Cuando esta franquicia llegó, yo dije, esto es pan comido, esto se vende solo, esto funciona solo. Pero cuando tú sales al escenario, cuando tú sales a contar, construyes el storytelling y sales a vender la idea, a tratar de conectar a otros con ese propósito, te das cuenta que las marcas no venden solas. Tiene que haber una historia detrás, ¿cierto? Y esa historia no se conecta necesariamente con todos los públicos o con todas las otras marcas. Tú puedes ser muy bueno, pero cuando vas a conectarte con el otro, debe haber un mínimo de afinidad entre lo que yo estoy buscando y el propósito de esa otra empresa que yo quiero que me acompañe en este proyecto, o de esa otra persona. Entonces, ahí hay un aprendizaje importante, y es, no nos conectamos con cualquiera. No establecemos, lo que decía al principio, no es solo hacer un tema de relacionamiento y contactos, sino generar conexiones reales, y eso implica conocer también muy bien al otro, estudiar también muy bien al otro cuando hay la oportunidad. Y cuando no, a partir del momento en el que se genera el contacto, tratar de leer al otro y tomarse el tiempo ya luego para investigarlo y tratar de encontrar esos puntos en común. También hace poco empecé a hacer una mentoría con una chica emprendedora en Barranquilla, y digamos que una de las dolencias que casi siempre se encuentran en los emprendedores es, saben hacer su quehacer, lo saben hacer muy bien, pero no tienen claro el propósito, ¿cierto? Una cosa es cuando tú haces algo para vivir, que está bien, y otra cosa es cuando eso que tú haces para vivir tiene en el fondo un propósito que está mucho más allá.
Esta chica, por ejemplo, tiene un proyecto absolutamente hermoso porque ella no solamente diseña vestuario, sino que sus telas son ecosostenibles. Ella trabaja con ecotextiles, pero nadie lo sabe. Y una de las conversaciones que tenía con ella era, ¿por qué ecotextiles? Si podría ser cualquier otro tipo de material. Entonces ahí empezó a salir de ella su propósito. Entonces ella decía, yo amo la moda, yo amo a mis clientas, yo quiero que la gente sea feliz, yo diseño moda de calidad para personas que no tienen mucho poder adquisitivo, yo quiero que todo el mundo tenga derecho o acceso a moda de calidad, a alta costura, a precios que pueda pagar. Siento que tengo una responsabilidad detrás y un propósito, y es aportar al planeta. Cuando estábamos empezando a construir el storytelling para empezar a trabajar su marca personal, yo le decía, si tú cuentas esta historia, un montón de gente se va a conectar contigo, no por tus vestidos, sino por lo que hay detrás, por el material, por tu idea, por tu propósito de vida, que es vestir a personas en igualdad, digamos, de condiciones con alta costura, a personas que no tienen normalmente acceso a eso, vestirlas con telas que son lindas, pero que al mismo tiempo, digamos, están aportando al planeta. Ahí ya tienes un eje de conexión con otras personas que cualquier diseñador de moda no tiene, o cualquier marca de ropa no tiene. Eso me parece que es súper poderoso, pero claro, tú puedes tener tu propósito muy claro, pero cuando no sabes contarlo, digamos que también hay un bache ahí. Y tengo otra empresa que tiene un producto muy bello para vender, lo tiene supremamente claro, tiene el propósito muy claro, pero no se ha ocupado de cosas, digamos, operativas que también son importantes. Y es, cuando yo le pregunto cuánto vale tu producto, no sabe. Es decir, digo, listo, yo te voy a acompañar a una gran empresa a que vendas tu producto, y el propósito los va a conectar inmediatamente. Pero si ellos te dicen, listo, ¿cuánto vale? Y tú no sabes, esa persona, esa empresa inmediatamente pierde interés, porque ve que detrás del proceso falta, digamos, como orden. Es decir, estas ideas de negocio personales o empresariales, si lo que tienes ya es una marca establecida, tienen que ser, digamos, integrales, consistentes. Tienes que tener muy claro cuál es tu propósito, qué quieres lograr con eso, cuál es la solución que le estás brindando al otro, pero las cosas que son operativas, logísticas, también son importantes. Entonces tienes que tenerlas muy claras, porque digamos que la historia que tú cuentas es una sola, y la historia, como todas las historias, debe tener la información completa. Este tema de el inicio, el nudo y el desenlace. Aprovecho de preguntarte, ¿quién es Diana siendo una relacionista pública? Raúl, soy una relacionista pública que tiene dos propósitos muy claros. El primero es que para mí no hay ninguna relación, ni profesional, ni personal, que no esté en el marco de ganar, ganar. Para mí eso es fundamental. ¿Qué te aporto? ¿Qué me aportas? Si yo gano, tú ganas. Si tú ganas, claramente yo gano. Para mí eso es como un principio de vida. Y entonces lo aplico en mis relaciones personales, y claramente lo aplico en mis relaciones laborales y en mis proyectos laborales. Esa es la primera. Y la segunda es la generación de conexiones reales. Digamos que en mi experiencia he trabajado con muchísimos públicos, desde lo privado y desde lo público. Y cuando tú tienes la maravillosa oportunidad de trabajar con personas de todos los estratos sociales, de todas las comunidades, de todos los intereses, te das cuenta que los resultados más potentes se consiguen cuando tú de verdad te conectas con el otro. Hay una discusión medio filosófica en los últimos años sobre la empatía y la compasión. Y a mí me parece muy interesante, porque la empatía es la capacidad de ponerte en los zapatos del otro, de alguna manera. Pero los zapatos, cuando yo lo pienso así, no necesariamente lo logro, porque es que hay situaciones en las que tú de verdad necesitas estar ahí. Y no solamente ponerte en el lugar del otro te da la capacidad de entender lo que esa persona siente, de entender su necesidad, de entender lo que esa persona quiere, su propósito. Pero cuando empiezas a mirarla con compasión, ahí digamos que la empatía da un paso más allá, y es, ok, yo no tengo las condiciones para vivir tu misma situación,
pero soy capaz de entender, de comprender y de abrazar la forma en la que tú reaccionas a esas situaciones que vives. Entonces, ahí es donde tú generas una conexión real con el otro, porque no es solamente un discurso, sino que desde el respeto, desde la empatía, desde la compasión, empiezas a generar una conexión real que se da a través de la intuición y de la autenticidad, que es lo que hemos estado como conversando. Pues esta profesión a mí me parece maravillosa, porque cuando yo uno esas dos cosas y yo siento dos empresarios y veo que al final ambos lograron lo que querían, eso para mí es absolutamente gratificante y digo, ratifico, este es el camino. El camino es buscar generar conexiones en que ambas personas o ambas marcas o ambas empresas salgan ganadoras y así yo también gano. Diana, wow, agradezco tanto esta conversación porque traes mucho de eso que estamos necesitando en las empresas, de relacionamiento, y esto ha sido una clase magistral llena de estrategia, Diana, déjame decirte. Siento que tienes muchísima humanidad, claridad en lo que eres, en lo que haces, y por supuesto que hoy nos recuerdas algo sumamente fundamental. Las relaciones públicas no son simples apariciones, conexiones, son contactos, son vínculos. Más allá de tener tácticas aisladas, apoyan mucho en las decisiones y construyen, como tú misma dijiste, reputación y confianza. Además que esto es un mundo que muchas veces nos está empujando a ser acelerados y nos diste esa vuelta a lo básico, a lo esencial, mirar a los ojos, conversar, escuchar y presentarnos con autenticidad, porque es allí en lo presencial donde las relaciones B2B, que tú lo has dicho ahora, B2H, se fortalecen y donde los negocios encuentran sentido. Y por supuesto, a quienes nos acompañan en este podcast, gracias por formar parte de esta comunidad, valora el arte de servir y también además de conectar y crecer desde las relaciones que realmente importan. Si algo queda claro hoy es que los negocios más sólidos siguen naciendo de conversaciones reales. Nuestra invitada Diana, un honor tenerte aquí nuevamente. Te lo comento, esta es tu casa. Cuando quieras volver acá a Clientología y Negocio, y a ti que escuchas, te invito a seguir construyendo tu red con intención, propósito, humanidad, porque Clientología enseña que ninguna estrategia funciona si no entendemos la esencia más simple y poderosa. Todo comienza con una relación. Nos escuchamos en el próximo episodio de Clientología y Negocios. Yo soy Raúl Camacho, el coach Raúl, y recuerda, siempre abre puertas el servicio. Diana, muchísimas gracias. Raúl, a ti, mil gracias, un abrazo para todos los que nos escucharon y el último tip más importante, escuchar con intención puede cambiarlo todo. Grandioso.